Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 26 que se ve muy interesante. Como siempre pueden realizarlo en su cuaderno y me pueden dejar en los comentarios su respuesta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Este ejercicio se puede realizar de diferentes maneras. En este video voy a hacer dos métodos, ¿listo? El primer método es un poco más largo, aunque no tanto, y el segundo método pues siempre es más sencillo. Ahora, no te pierdas el primer método porque para que aprendas pues más sobre exponenciales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar en misma base en ambos lados de la igualdad. Pero vamos a cambiar este 81 hasta que se haga 3. Entonces, el 81 es lo mismo que decir 9 al cuadrado. Y esto va a estar multiplicado por esto de aquí. Entonces tenemos 9 al cuadrado entre paréntesis por x menos 1. Recuerden que estos son exponentes, ¿no? Entonces, como los dos son exponentes, es una potencia de potencias y se puede multiplicar. 2 por x es 2x. 2 por menos 1 es menos 2. Y esto es igual, vamos a poner por aquí, a 3 a la octava. Todo bien hasta ahí, ¿no? Ahora, este 9 también se puede escribir como 3 al cuadrado. Y esto va a estar elevado a la 2x menos 2. Y esto es igual a 3 a la octava. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Multiplicar los exponentes. Nos queda 3. 2 por 2x es 4x. Menos 2 por 2 es 4. Y esto es igual a 3 a la octava. Ahora sí tenemos misma base en ambos lados de la igualdad. Así que podemos igualar los exponentes de ambos lados, porque si tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, los exponentes también deben ser iguales. Entonces tenemos de este lado tenemos 4x menos 4 y del lado derecho el exponente es el 8. Y ahora pues vamos a despejar x, nos queda 4x igual a 8 y este 4 pasa como positivo o queda en el otro lado como positivo y nos queda x igual 4 más 8 o 8 más 4 es 12 sobre este 4 de aquí. Entonces x es igual a 12 dividido para 4 que es 3. Muy bien muchachos. Ahora vamos a realizar el otro método que les había dicho. Primero vamos a tomar en cuenta esto de aquí que tenemos base 81 y aquí tenemos base 3. Ahora ustedes sabrán que 3 por 3 es 9. Y si multiplico 9 por 3 es 27. Y 27 por 3 es 81. Sí que sí. Ahora, como tenemos 4 veces el 3, es igual que decir que tenemos 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es lo mismo que 81. Ahora vamos a escribir esto de aquí para que se vea mejor. Tenemos 81 elevado a la x menos 1. Y esto es igual a 3 a la octava. Pero 3 a la octava también se puede escribir como 3 a la 4 por 2. Porque 8 pues es lo mismo que 4 por 2, ¿no? Y fíjense qué es lo que tengo aquí. 3 a la cuarta, que es lo que tengo aquí. Y que nosotros habíamos dicho que es 81. Entonces ya podemos dejar en base 81 x menos 1. Esto va a ser igual a esto de aquí. 81 elevado al cuadrado. Listo. Y ahora ya tenemos misma base, así que podemos pues igualar los exponentes. X menos 1 va a ser igual a 2. Despejando x nos queda que x es igual a 2 más 1. Entonces x es igual a 3. ¿Se dan cuenta? Fue muy rápido y muy sencillo. Este de aquí también fue bastante rápido y sencillo, pero siempre hay que saber pues de los demás métodos para aprender un poco más sobre exponenciales. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Y nos veremos en otra clase. Chao, chao.